Bienvenidos a un nuevo arco del manga Blue Lock. En el anterior habíamos visto la victoria de los 11 de Blue Lock sobre la selección sub-20 de Japón. Este arco inicia, curiosamente, con los protagonistas saliendo de las instalaciones de Blue Lock. Les devuelven su celular, el cual tenían prohibido utilizar dentro de las instalaciones, y los mandan a sus casas durante 15 días por su triunfo sobre esta selección. Así Izagi aprovecha y se junta con Bachira y Chigiri en un café. Si bien dicen que los demás integrantes del equipo Z no han podido ir y ninguno tiene el contacto de Kunigami y Nagi recién se había levantado, sí concuerdan en que es liberador poder estar fuera finalmente. Además, Chigiri les muestra una noticia: ahora son famosos, sus hazañas han recorrido el mundo entero, y si bien Itoshi Sae ha recibido críticas por esa última jugada que deriva en el gol de Izagi, pero quien realmente salió ganando fue el proyecto Blue Lock, ya que ahora Shinpachi Ego goza de un gran reconocimiento tanto de la Asociación Japonesa de Fútbol, los cuales se oponían, como del mundo entero. Pero la noticia no se acaba ahí. Se encuentran con más integrantes de Blue Lock por Shibuya, entre ellos Aryu. Entre muchos dicen que estaban discutiendo sobre el mercado, finanzas y mujeres. Pero Reo pregunta por Nagi, quien no fue a la reunión porque encontró un arcade y se puso a jugar. Allá van todos y aprovechan a divertirse con diferentes juegos como dardos, máquinas, pool o ping pong. Pero cuando deciden ir al karaoke también se encuentran con viejos conocidos, la selección nacional del sub-20. Reconociéndose, realizan la revancha en un juego de bowling donde encuentran también a Barou. Así cada uno arroja la bola con un muy particular estilo. Incluso Nagi hace una chuza sin querer y cayéndose, aunque las cosas comienzan a animarse fuera de lo que hacen también, ya que poco a poco comienzan a ser reconocidos por el público a su alrededor. Incluso Izagi, esperando el tren, es llamado por una familia y su hijo que le dicen que se volvió fan de Blue Lock y elogia su gol. Izagi se da cuenta de que las cosas no cambiaron por sí solas, sino que él las hizo cambiar. Su gol cambió el mundo. Camino a su casa se encontrará con otro viejo conocido, Tada, quien fue el que erró el gol al inicio de la serie y era compañero de Izagi. Si bien al principio lo halaga diciéndole que se ha convertido en una estrella, que es una locura que alguien que solía ser su compañero ahora es famoso, hará un comentario desafortunado. Le dirá que no puede creer lo suertudo que fue, que ese gol que hizo frente a la selección fue prácticamente regalado, que solo agarró las descuidadas obras de los demás y las aprovechó. Y sigue hablando, dice que si él fuera a Blue Lock ahora también sería un héroe, y que Izagi gastó toda la suerte de su vida en ese gol, que ya no volverá a pasar. Pero Izagi sabe que ese gol no fue solo suerte, fue algo por lo que estuvo trabajando y luchando durante mucho tiempo en su estadía en Blue Lock. Sin embargo, entiende que si él mismo no hubiera estado en Blue Lock, pensaría igual que Tada, y eso es porque no solamente el mundo cambió, sino también él cambió. Mientras esto sucede, Shinpachi Ego hace más planes, habla con inversores sobre la segunda fase de Blue Lock, el Big Bang de los supernovas. También tenemos a Rin recordando su enfrentamiento contra su hermano. Dice no tener dudas sobre su victoria en la última jugada, sin embargo hay algo que le molesta. Parece ser que no era una sensación nueva, sino más bien nostálgica. Que su hermano le haya dicho que aún puedes hacer esa cara, indica que ya conocía esa faceta suya. Pero toda la especulación de buena voluntad por parte de su hermano para guiar su ego se cae cuando recuerda que reconoció a Izagi y no a él. Izagi por su parte es reconocido por sus padres y aprovechan para grabar cualquier momento que su hijo aparezca en TV. Si bien como buenos padres le dicen que lo quieren gane o pierda y que lo apoyan siempre y cuando lo que elija lo haga feliz. Izagi piensa en esto, en las cosas que han cambiado para él, en los sueños que destruyó en el camino para lograrlo. Piensa también en las victorias, la felicidad de poder cambiar todo con sus manos, en las ganas de vivir en el modo Blue Lock para convertirse en el mejor delantero del mundo. Eso es lo que quiera. Mientras piensa eso, una notificación del proyecto Blue Lock llega a él y a todos los integrantes, Bachira, Chigiri, Nico, Ryusei, entre otros. El aviso es que deben avanzar a la siguiente etapa, a la siguiente dimensión para ser el mejor delantero del mundo, la fase 2 del proyecto Blue Lock. Dentro no solo estará Blue Lock, sino también los ex integrantes de la selección sub-20 de Japón, quienes dicen que fueron ahí porque Ego los llamó. Incluso estará Rin, que cruza unas palabras con Izagi. Quien los pone al corriente es el mismo Ego, que les dice que ahora que tiene el poder para decidir sobre cada miembro de la sub-20 japonesa, notó que incluso los perdedores
podían tener su uso, y por eso la nueva selección será formada con las personas reunidas en ese lugar. Están a 100 días de que comience la Copa Mundial Sub-20 y que si ellos participaran tal como están ahora, la victoria es imposible. Les dice que la razón por la que todos se volvieron fuertes fue justamente ese ambiente creado por Blue Lock, pero ahora necesita ir un paso más, crear un ambiente nuevo, tan difícil como el infierno. En la fase 2 de Blue Lock, ellos serán arrojados al escenario mundial, las 5 grandes ligas de Europa, aquellas que están en la cima de popularidad, dinero y habilidad. Deberán elegir uno de los 5 países y decidir en qué entorno quieren desarrollarse. Sus opciones son Inglaterra, una liga caracterizada por velocidad y juego físico, los goles robados dependen de la destreza física. La siguiente es España, una liga con creatividad y técnica. No solamente sirven los goles, sino que las personas quieren ver creatividad en la jugada. También tenemos Italia, una liga que favorece la artimaña y la táctica. Pueden ganar 1-0 y mantener una defensa fuerte. Se debe combinar un estilo de fuerza individual y una organización del equipo. Sumamos a Francia, una liga que es la puerta de entrada para jugadores jóvenes y recién llegados, una liga centrada en grandes inversiones y el dinero fluye de manera constante. Actualmente está en proceso de ser una de las ligas más grandes. Y finalmente Alemania, una liga que tiene como fundamento que un partido lo gana el que hace más goles y tratan de llegar a la victoria por medios lógicos y racionales. Y ahí habita el jugador que tiene el título del delantero más grande del mundo, Noel Noah. Con toda esta información deben tomar su decisión a qué liga se unirán. Esta batalla de supervivencia será su nuevo entorno, la selección para quien integrará la Sub-20, y siendo el pico de competitividad más alto, la clave está en demostrar su singularidad, ya que podrían haber destacado en Japón, pero comparados con el mundo, ellos son solo un jugador promedio. Es un rito para convertirse en profesionales, deben pensar en el tipo de jugador que quieren convertirse y elegir el ambiente propenso para eso. Deben poner todo lo aprendido en Blue Lock en práctica y tratar de demostrarle al mundo de lo que están hechos. Tienen 90 minutos para realizar la elección. Algunos realizan la selección casi automáticamente. Igarashi va a Alemania, Otoya a España, Italia para Ariu y Santetsu a Francia. Isagi aún está en duda y cree que es una decisión difícil, pero entiende que no deben elegir según el equipo nacional de cada país, sino de la liga que deben aprender. Chigiri por su parte tiene su respuesta: Inglaterra, ya que quiere que su propia velocidad sea puesta a prueba en esa liga. A esta liga se suma Reo por cuestiones más bien monetarias y Nagi también, aunque totalmente desactualizado porque cree que Bergkamp juega ahí. Mientras Isagi sigue indeciso, Bachira le dice su elección: España, la liga del dribleo y la técnica. Aunque también le dice a Isagi que no importa el lugar, él va a llegar a la cima sin importar dónde esté, porque simplemente debe seguir su instinto. Con esto dicho, ayuda a decidir a Isagi y su destino será Alemania. Así, con todos los jugadores, ya en todos los equipos, la fase de selección de equipos ha terminado. 9 jugadores en las 5 ligas más importantes. Seguiremos ahora a los 9 que han elegido Alemania, entre ellos Isagi, Igarashi, Gagamaru, entre otros. Ego les explica que el fútbol en la liga alemana está relacionado con la lógica y lo racional. El equipo más fuerte de esa liga es el Bastard München, y los 9 de Blue Lock jugarán y entrenarán con integrantes sub-20 de ese equipo. El ambiente de las ligas europeas será recreado en Blue Lock. Para eso han invitado a jugadores de su misma edad que juegan en esas mismas ligas. Así que desde Inglaterra estará Machine City, para Italia Ubers, de España FC Barça, París X Gen y para Alemania Bastard München, por lo que el siguiente objetivo es ganar en ese ambiente, pero el guía de todo esto no será Ego, sino que serán los delanteros estrellas de estos equipos top. ¿Quiénes serán? Primero la estrella de Bastard München y quien es el mejor delantero del mundo, Noel Noah, el maestro delantero. Todo esto es posible porque el resultado de Blue Lock contra la sub-20 japonesa llamó la atención del mundo entero y de muchos patrocinadores codiciosos. Pero esto no se limita al equipo alemán, sino que cada equipo contará con un delantero maestro que los guíe. Desde Inglaterra y jugando para el Machine City con un cuerpo de hierro y considerado a la par de Noel Noah es Chris Prince, el héroe perfecto. Desde España, FC Barça, el mejor goleador de la liga, el genio del dribleo brasileño, Lavinho, el bailarín. Desde Italia y en Ubers, el caminante de la victoria, el contratista confiable que le da la victoria a cualquier equipo en el que juegue, Mark Snuffy, el mensajero de la corona. Y de Francia, de PXG, el delantero velocista, la supernova, Loki. Cada uno de ellos guiará a sus jugadores en su propia filosofía. Todos evolucionarán en ese entorno. Pero vamos con los detalles de la fase 2. Primero entrenarán
entrenarán bajo un maestro, el equipo será formado por 11 miembros del club y 9 de Blue Lock actuando como reservas. Para que los de Blue Lock estén entre los 11 deben ser elegidos por los regulares, por lo que deben mostrar su valor para ingresar en un equipo mixto. Luego los 11 elegidos jugarán un partido, los oponentes serán los otros equipos creados en los otros estratos, y una liga será creada en la que participarán los 5 equipos peleando uno contra otros, aunque los partidos tendrán reglas especiales. El primero que meta 3 goles gana, eso garantiza dinamismo y rapidez. También habrá sustituciones infinitas, cualquiera puede ser sustituido en cualquier punto. Y tercero, una vez por partido, cada equipo se le permitirá ingresar a su delantero maestro durante un tiempo límite de 3 minutos, un sistema de cambio de estrellas. No deben olvidar que esta liga y los resultados que arrojen serán determinantes para la selección final de los integrantes de la selección sub-20 japonesa para el Mundial sub-20. Quien quede en lo más alto de todo cuando la liga termine entrará en el equipo sub-20 automáticamente para pelear en la Copa Mundial. Esta es la liga neo-egoísta. Ego les dice que el equipo alemán, además de ellos, estará un jugador seleccionado directamente por el mismo Ego, un jugador que abrió su camino por el lugar de los que fueron caídos en Blue Lock, el único sobreviviente del comodín, Kunigami Rensuke. A partir de acá, quien tomará el liderazgo es Noel Noah, quien les dice a los aspirantes que alcancen el arco y él los estará esperando ahí. Es decir, deben estar preparados para una gran pista de obstáculos. Los chicos de Blue Lock irán contra los alemanes desde el inicio. Mientras la cuenta regresiva comienza, Isagi aprovecha para saludar a Kunigami diciéndole bienvenido de nuevo, superhéroe, pero Kunigami le dice que se calle, que ya no se llama héroe, que dejó esa estupidez en el infierno. Le dice que se prepare porque quien se convertirá en el mejor delantero del mundo será él. De todas maneras, la cuenta llega a 0 y la batalla empieza. Todos corren hacia adelante por tomar la delantera, pero Kunigami va a la cabeza. Isagi nota que no es el mismo, es mucho más rápido, pero no solamente superado por Kunigami, los del equipo alemán lo sobrepasan fácilmente. Frente a una empinada cuesta lo hacen fácilmente. Entre otros obstáculos dentro de esta pista encontrará escaleras de velocidad e incluso una pista de saltos. Cada sección es medida con un tiempo específico y los únicos que tienen ritmo perfecto son los del equipo alemán. Tal es así que un tal Kaiser ya ha llegado al arco. Como final hay una pista de dribleo y tiro de balón, cosa que Isagi trata de hacer de manera más eficiente posible para lograr un puntaje alto. Por eso trata de apuntar al centro para lograr un buen número con su tiro, pero alguien más también golpea el balón y en alemán le dice que le dirá Yoichi. Ese tiro impacta contra el de Isagi desviándolo. Quien es el responsable de esto es Kaiser, que le dice a Blue Lock que se pongan de rodillas frente a él. Según la información que Isagi tiene, Kaiser tiene la habilidad de Itoshi Sai y es integrante del 11 de la nueva generación mundial. Si bien el idioma es un problema ya que los otros son alemanes y Blue Lock japoneses, otro integrante del equipo alemán se acerca con auriculares que actúan como traductores universales. Aunque con un solo idioma predeterminado a la vez, incluso puede traducir y copiar de manera similar el tono de voz. Quien se los dio se presenta y se disculpa por cómo han sido tratados, es Alexis Ness. Como curiosidad, uno de los patrocinadores que Ego mencionó es la familia Mikage, la corporación de Reo. Quien no es tan amable con ellos es otro de los integrantes, Eric del Gexner, que le dice que no sean amables con esos inútiles que recorrió todo el camino porque el dueño del club no paraba de hablar de lo genial que era Blue Lock, pero viendo esto preferiría escuchar una chica aburrida. Quien se suma al descontento es Benedict Grimm, que dice que es culpa de ellos por haber tomado una mala decisión, quien tiene una actitud digamos bastante teatral. Kaiser no se queda atrás ya que toma a Yoichi del rostro y le dice que ha venido para conocerlo, al delantero estrella de Blue Lock. Le dice que no lo defraude nuevamente. Si bien Isagi quiere replicar, este le dice que guarde silencio, que no recorrió todo este camino para decepcionarse y que debe ser un obstáculo para su camino. Isagi, lejos de esquivar el desafío, le dice que le dará exactamente lo que quiere, va a destruir su vida. En un retorcido momento que nos muestra la jerarquía del equipo, vemos a Ness limpiándole las manos a Kaiser con un pañuelo, misma mano que tocó a Isagi. Aunque el insulto no se termina, Kaiser imagina su vida futbolística como una obra de teatro, donde él se convertirá en el mejor delantero del mundo. Dice que Blue Lock es una pequeña obra en el intermedio, como animales de circo para entretener, nada más. De entre todos ellos, Isagi Yoichi es el peor, un ridículo payaso que se cree que es el protagonista hasta ahora. Así se presenta Kaiser. Quien intercede no es otro que Noel Noah, que le dice que se detenga y que deje de actuar como si fuera superior ya que es infantil. Si bien Kaiser se disculpa diciendo
que se emocionó, Noah le replica y le dice que no le responda, que el único que hace las reglas es él. Noah dice que el primer entrenamiento se terminó, que fue para medir su fuerza en números, algo que el mismo club valoriza. No hay emociones o sentimientos, sino que quienes obtengan los mejores números serán elegidos como jugadores regulares. Quienes quedan dentro del top 11 serán usados en el partido, los que estén por encima de eso no lo serán. Vemos así que Isagi está en el puesto 21, demostrando que la supervivencia del Bastard Munchen se basa en números. Entre los demás de Blue Lock, Raichi está en el 15, Neru en el 14, Yukimiya en el 13, y esto se transforma en una batalla entre Blue Lock y el equipo alemán, para ver quién consigue un lugar dentro de los regulares. Pero justo cuando se creía que los 11 serían todos alemanes, en el puesto 3 aparece Kunigami, es decir que podrían usar su cuerpo y habilidad física para unirse. Isagi se propone a bajar a Kaiser de la cima, quien ostenta el puesto 1 en el ranking. En la sesión de entrenamiento, Isagi intenta subir su ranking en cuanto a lo físico, desde el cuarto de visión cinética o el entrenamiento de balón 10 días para llegar hasta el partido. Cada día debe completar los entrenamientos asignados por Noah. Isagi logra subir al puesto 17, pero aún no es suficiente. Debe alcanzar los puntos más altos para poder devorar a los demás, para poder formar parte del Bastard Munchen y poder ganar contra Kaiser. Viendo su rango e información personal, Isagi se da cuenta de que algunos aspectos es alto, como la visión kinética o el disparo directo, pero en velocidad o pase no, porque hay algo que le falta. Quien podría tener la respuesta es el maestro Noel Noah, a quien directamente le pregunta qué puede hacer para incrementar su rango, ya que quiere ganar contra Kaiser. Noah le pregunta cuál es su arma, este le responde que son los tiros directos, entonces ¿qué necesita para usar esa arma? Conseguir pasar a sus oponentes, no ser marcado mientras se acerca al arco y al mismo tiempo debe tener un amplio campo de visión y la resistencia para buscar un hueco, justo durante los 90 minutos del partido. Noah le pregunta qué habilidades son las necesarias para hacer todo eso, a lo que Isagi no sabe qué responder. Noah lo presiona y le pregunta si es incapaz de verbalizar su yo ideal. Isagi le responde que necesita una gran serie de habilidad física para manejar a cualquier oponente, a lo que Noah le dice que asumiendo que consigue todo eso, ¿cree que con eso podrías vencerme? Isagi dice que no lo sabe, no tiene respuesta para eso. Noah le responde que no saber qué decir es ruido, que no tiene una secuencia lógica y esa carencia de lógica puede destruir cualquier plan, y que él no elige ese tipo de persona para ser titulares. Le dice que debe revisar su manera de pensar si la primera cosa que hace en la mañana cuando se levanta está relacionado con algo acerca de ser el mejor del mundo. ¿Está cada segundo del día, cada minuto haciendo cosas para acercarse a su mejor versión? Le dice que le traiga su yo ideal, un Isagi que pueda ganar contra él. 10 días después es hora del primer partido del Bastard Munchen. Isagi no ha logrado llegar al equipo titular, pero está dispuesto a aprender desde ahí si es necesario. Para sorpresa de todos, Bachira es titular en el equipo contrario, el FC Barcha. Isagi desde el banco de suplentes observa cómo no ha podido entrar entre los 11 titulares de Blue Lock. En el equipo solo entró Kunigami, que ha logrado ingresar, el hombre que se abrió paso a través del comodín. Amigo o enemigo, Isagi está dispuesto a quemar y grabar las jugadas de los demás en su mente y sacar a relucir cada debilidad de cada uno. Empieza así el primer partido de la liga neoegoísta, España contra Alemania. La pelota llega a Alexis Ness, que con un rápido vistazo ve una apertura entre sus atacantes realizando un pase vertical giratorio para Benedikt Grimm, quien lo recibe. El pase es tan bueno que no mata la velocidad del objetivo. Grimm por su parte escala el campo con una gran y precisa velocidad gracias a su físico, no hay movimientos de más en su dribleo. Si bien se acercan a presionarlo, se las arregla para arrojar un centro forzado al área, quien la recibe es Eric Gessner, que regatea de manera precisa y ágil logrando así un pase alto para Kunigami, que ve llegar el balón y a su lado una sombra, Kaiser. Kunigami la baja de pecho y en lugar de hacer el pase, la atrapa, busca retenerla para sí mismo. Una jugada impensada para el viejo Kunigami, que ahora aprovecha para disparar a media distancia con su pierna derecha, aunque es despejado por el arquero, que recordemos es de clase mundial. Pero ese no es el punto. Isagi se da cuenta de que Kunigami está evolucionando, aumentó drásticamente sus habilidades físicas y puede anotar un gol desde cualquier parte del campo, aunque solo Isagi lo ve con buenos ojos. Dentro del campo le reprochan su jugada, le dirán que si hubiera realizado el pase a Kaiser, el gol era seguro, que su jugada solo fue una fanfarroneada irracional y que eso no tiene lugar en el equipo. Kunigami les dice que no le importa, que no importa lo que un lamebotas puede decir de él sigue su propia forma de dominación. Ness lo toma del hombro y lo aprieta con fuerza a pesar de tener una sonrisa en el rostro. Le dice que es una violación al código del equipo, una violación a la lealtad de Kaiser, y que es tomada como una primera tarjeta amarilla por parte de ellos. Por otro lado, quien toma el balón no es otro que Bachira, que está listo para empezar su show y quiere subir el ritmo.
Bachira recuerda que hace 10 días Lavinio se presentó frente a todos y le preguntaron si él iba a enseñarles de fútbol. Este dice que si bien es su maestro no va a enseñarle de fútbol a nadie. Dirá que ese lugar Blue Lock fue hecha para crear el mejor delantero del mundo, pero él es el mejor y no le dirá ninguna pista a nadie. Bachira inocentemente pregunta si el mejor no es Noel Noah, a lo que Lavinio se sorprende y Bachira simplemente le dice que es lo que dijeron en la televisión. Lavinio le deja en claro algo: no importa lo que los demás digan, yo soy el mejor. Yo tengo al mejor del mundo dentro mío. Esa imagen existe solo dentro de mí. Y mientras toma un balón dice que si ellos quieren convertirse en el mejor no pueden hacerlo simplemente de la manera en que lo han dicho. Dice que antes en Brasil tenían una palabra llamada ginga, que era temblor o balanceo o algo así, que viene del capoeira. Mientras demuestra con el balón, dice que la parte superior del cuerpo se mueve y se balancea mientras toca el balón como si lo estuviera absorbiendo. Lo que él hizo es copiar los estilos de otras personas más fuertes y luego mezclar eso con su propia imagen que tiene del mejor del mundo. Su estilo original comienza ahí. Él usa la imagen de una mariposa, ese es su campo, su escenario. Todo lo que hace es bailar como el mejor del mundo. Dice que el fútbol se basa en improvisar en el momento y robar el ritmo que más te agrada. Bachira sonríe al escuchar esto y se lanza sobre él para robarle el balón. Lejos de enojarse, Lavinio lo felicita. Le dice que no puede mostrarle cómo ser el mejor del mundo, ellos mismos tienen esa imagen. Ese privilegio lo poseen ellos y es su propia personalidad. Bachira ve en un holograma sus jugadas y se sorprende al ver que no era como se lo imaginaba. Piensa si debe copiar los movimientos de Lavinio y agregar los suyos propios. Para eso usará el centro de entrenamiento para condicionar su cuerpo y mente, para imaginar y poder lograr esa serie de movimientos. Pero las consultas no se terminan ahí. Le dicen a Lavinio que también tiene una imagen al que él llama monstruo, pero que creía que al superarlo su fútbol mejoró. Lavinio le pregunta si ese monstruo se desvaneció, a lo que Bachira le dice que puede traerlo de vuelta si quiere. Entonces Lavinio le da la respuesta: debe evolucionar a ese monstruo al siguiente nivel. Esa cosa, ese monstruo, es lo que guía su originalidad, así que debe llevarlo a alcanzar la cima de los mejores del mundo. En el campo de juego el dribleo de Bachira da resultado, deja atrás a sus oponentes, Izagi nota que su postura es diferente, como si gastara menos energía, mueve la pelota como si la tuviera pegada y con cada toque cambia su postura. Su torso no se mueve, lo que hace difícil predecir su siguiente movimiento, como si tuviera una infinidad de opciones. Bachira dice que está fusionando la ginga de Lavinio con sus movimientos de monstruo. Espera que el otro haga el primer movimiento y luego los atraviesa con un truco nuevo, el estilo de dribleo de Bachira Meguro, ginga y monstruo. Este dribleo es suficiente para superar las expectativas, pero frente tendrá a Kunigami listo para oponerse de nuevo a su nuevo estilo. Kunigami se adelanta para tratar de quitarle la pelota. Bachira, de acuerdo a su estilo de dribleo, dejará que el oponente se mueva y luego reaccionará, pero Kunigami es rápido. Con buenos reflejos puede seguirlo gracias a su físico. Bachira aumenta la velocidad del doble toque y aumenta con un autopase y logra dejarlo atrás. El físico aún no es suficiente, pero no es el último. Una doble cobertura del equipo alemán se acerca para cerrarle el paso y quitarle el balón. Parece que el baile de Bachira se ha terminado, pero realiza un truco improvisado, un pase de taco superando su marca hacia su compañero. Este la devuelve hacia Otoya Eita, que también se suma al ritmo de Bachira, un ritmo que supuestamente no puede ser leído. Ahora está enlazado y con un solo toque le da una asistencia al mismo Bachira, que con una volea logra conectar el balón con su tiro de abeja, un estilo libre y de primera mano. Los defensores han sido dejados atrás y son espectadores del estilo de Bachira. Este tiro simplemente termina en gol ante la sorpresa del banco de suplentes del equipo alemán, el mismo Kaiser, la felicitación de Lavinio y por supuesto la sorpresa de Izagi. Así Bachira ha evolucionado a su monstruo, su rango de dribleo ha aumentado, espera a su oponente para driblear, el ambiente libre del FC Barça le permitió explotar su originalidad. Inzaghi entonces se pregunta qué debe aprender del ambiente elegido, es decir, Bastard Munchen, un ambiente que prioriza lo racional. Usan cada movimiento bajo la regla de todos los goles, lo anota Kaiser. Entonces se pregunta qué hacer, si entraría. ¿Debería sumarse a este engranaje o moverse por el bien de su gol? Pero si hace eso, tal como Kunigami, terminará siendo ignorado como le está pasando. Inzaghi entiende que debe probar que existe dentro del sistema Bastard Munchen. Por ahora seguirá observando. La clave puede estar en el mismo Kunigami, la clave para derrotar a Kaiser. Hablando de Kaiser, le comunica a su equipo que es hora de la ejecución. El equipo así comienza a jugar a su alrededor. Kaiser empieza a esquivar jugadores y Ness está listo para comenzar a driblar
con un estilo particular. Con un tobillo muy flexible puede elegir el momento exacto para esquivar al oponente y esperar la situación exacta para hacer el pase. Deja a varios en el camino y este es el corazón del Bastard Munchen, Ness, el mago. Sin embargo, la mirada de Izagi también está en Kaiser. Su finta, su posicionamiento, rompiendo el curso del disparo, la distancia con sus compañeros. Al observarlo, Izagi se da cuenta de que Kaiser encarna sus movimientos ideales. Incluso al centro de Ness, los delanteros se mueven al mismo tiempo hacia el área, ocultando el verdadero destino del balón. Un centro ilusorio detrás de todos ellos. Ahí aparece Kaiser porque todos juegan para él, pero justo cuando se creía que estaba libre, Bachira aparece, dice que tiene ganas de destruirlo, pero Kaiser lo ve venir, utiliza su mano para detener el empuje y marca de Bachira, congelándolo en el momento. Ante la sorpresa y mirada de Izagi, ve que evita un tiro directo con una magia. Izagi se ve reflejado en el movimiento de Kaiser, la perfección para separar el balón y una rapidez instantánea para realizar el disparo totalmente libre, tan rápido que el reflejo que Izagi creó de sus propios movimientos no pudo seguirlo. El golpe del balón es tanto que ni Izagi lo ve girar, la pelota se dirige hacia la portería y el arquero solamente puede mirar. Incluso un pequeño rastro de sangre lastima su mejilla por la recorrida del tiro y la potencia. Esto obviamente termina en gol, un tiro inalcanzable que sobrepasa el ideal del mismo Izagi. La ejecución se ha llevado a cabo. Todos se sorprenden ante la fuerza de Kaiser, incluso Izagi no se encuentra frente a un genio. Izagi sabe que a diferencia de Rin, Nagi o Bachira, Kaiser es un genio en su propio campo. Encarnó su forma ideal y la sobrepasó. Noah dirá que es el impacto Kaiser, una patada con el pie derecho que usa todo el cuerpo para ejecutarlo de una vez, y es el más rápido en cuanto a giro se refiere. Es la única cosa en la que Kaiser lo vence. A diferencia de lo que se creía en un inicio, no es que el equipo juegue para Kaiser, y por eso es bueno, sino que la habilidad de Kaiser es la que obliga a los otros a jugar para él. Por eso todas las jugadas son finalizadas por él. Kaiser parece encarnar el ideal del delantero de Blue Lock, pero antes de que alguien pueda hacer algo, otra persona se emociona. Lavinho quiere entrar, usará sus minutos de estrella y con el ingreso de Lavinho se produce también el ingreso de Noel Noah. Los dos grandes estrellas cara a cara en un espectáculo de la liga neoegoísta. Hay un intercambio verbal entre ellos donde Noah le dice que perdió contra él en el pasado, a lo que Lavinho le replica que es un cyborg y que su fútbol racional es aburrido. Luego de esto, Noah le dedica unas palabras a Kunigami y le dice que debe pensar en dos teorías para estar dentro del equipo, o ser una nueva opción en el equipo centrado en el ataque de Kaiser o demostrar que sus habilidades sobrepasan a las de Kaiser. Pero Kunigami falló en ambas opciones y le pregunta si puede refutar eso. Kunigami dice que no puede. Kaiser dirá que toda oportunidad desperdiciada tiene un precio y ese precio debe ser pagado. Será sustituido y quien está listo para entrar es Shuichi Izagi. Si bien hay críticas por parte de los demás miembros del equipo, ya que otros tienen mejores puntajes que Izagi, la respuesta de Noel Noah es simple fan service. Todo el mundo quiere ver a Shuichi Izagi dentro del campo, eso es parte del contrato. Izagi así se prepara para entrar en el campo de guerra de las superestrellas, su debut en la liga neoegoísta. Izagi tiene claro que en esos 3 minutos que dura el ingreso de Noah y Lavinho debe mostrar su valía, el valor de Izagi. Lavinho y Noel Noah se enfrentan, el amante de la libertad contra el cyborg racional. En un amague por parte de Lavinho, Noel Noah logra detenerlo, pero eso no se detiene, es un 1 contra 1 entre dioses de diferentes mundos. En este enfrentamiento Izagi no sabe cómo entrar en esta pelea, la tensión es demasiada, pero Izagi está desesperado, necesita crear una situación y va hacia ellos dos para crear justamente una situación de 2 contra 1, pero Lavinho lo ve venir, le dice que los debiluchos son solo ruido y toma la pelota entre sus talones y la levanta en dirección a Izagi, usándolo como una pared para pasar a Noah. Así inicia la danza ascendente de Lavinho. Con todos sus oponentes en el piso vemos la razón por la que Lavinho es llamado el bailarín, y su baile de la derrota donde deja a todos en el piso ante su gambeta. Sobrepasa al portero con la misma facilidad que lo hizo con todos los demás, y con un toque sutil sobre la línea del arco, finaliza su gol ejecutando así el final del baile, pidiéndole a todos los demás que bailen a su ritmo. Mientras tanto Kaiser se acerca a Izagi y le dice que la cagó a lo grande, que está lejos de su nivel para meterse entre ellos dos, pero Izagi replica que al menos hizo algo, le dice que Kaiser no pudo entrar, pero Kaiser dice que no es que no pudo entrar, él decidió no hacerlo. Él y su equipo esperaban pacientemente a que alguno de ellos esté fuera de ritmo, cualquier otra cosa solo sería una molestia, le dice que es solo un payaso demasiado lento. Izagi piensa en que aún no puede entrar en el juego, que el tiempo pasa y debe dejar de lado la admiración de una vez por todas.
Isagi quiere devorar a la superestrella antes de ser moldeado, según la imagen del equipo alemán. Tratará de buscar un mejor lugar que Noel Noah para recibir el pase de gol, pero la aceleración de Noah es enorme, sobrepasa a los demás sin que ellos puedan seguirle el ritmo. Incluso lleva eso al juego, atrapa los pases mientras mantiene a los demás oponentes alejados. Todo esto es gracias a la increíble habilidad física de este. Avanza eficientemente con velocidad y potencia, un dribleo cuidadosamente esquinado. Para Isagi leer la jugada y estar un paso por delante es imposible para su actual yo. Es incapaz de pensar o imaginar una jugada mejor que la que Noah puede hacer. Tal es así que ni siquiera las indicaciones de Lavinho de que todos traten de ir contra él dan resultado. Noel Noah los pasa 1 a 1, incluso la barrida de la otra estrella es anulada por la verdadera arma de Noel Noah, ya que no es tener un cuerpo o mente perfecta lo que lo hace grande. El hecho de que no pierda ningún tiro sin importar la pierna que use, eso es porque sus tiros son todopoderosos. Noel Noah es ambidiestro, puede disparar con cualquier pierna, derecha o izquierda. Una muestra del poder de Noel Noah es demostrada y empata el partido en 2. Con el gol de Noah, el tiempo de las estrellas se termina, y este le pregunta a Kunigami si puede copiar sus movimientos luego de verlos. Se refiere a él como el hombre copia comodín. Le habla a Isagi y Kunigami le dice que es la última oportunidad para probarse, que pueden ser sustituidos en cualquier momento. Si quieren sobrevivir, deben probarse a sí mismos en números. Esto también será una competencia entre Kunigami e Isagi, recordando que el próximo gol ganará el partido. Aunque dentro del campo, Isagi le pregunta a qué se refería con lo de hombre copia comodín. Kunigami le dirá que el comodín, el lugar del que sobrevivió, fue un experimento para crear un recipiente, alguien con el mismo físico que Noah, pero dice que no importa ya que nadie en ese equipo le dará un pase de todos modos, por lo que deberá estar más preocupado por él mismo. Inicia el partido, Isagi va contra Bachira, pero hace una pared con Otoya para pasarlo fácilmente. Incluso la arremetida de Kunigami u otros integrantes del equipo alemán es estéril ante los movimientos de Bachira, pero queda alguien más. Ness, que le dice que el mismo ritmo no funcionará de nuevo y roba el balón con un toque exquisito. Aprovecha la ocasión para dar el pase. Isagi cree que tiene la respuesta, es un pase a Kaiser, un pase que debe robar. Frente a la mirada de todos, así lo hace, se interpone entre la maquinaria aceitada del Bastard. Isagi quiere mostrarse, pero el punto del disparo es demasiado lejos. Se pregunta entonces si debe amagar o pasar. Decide patear de todas formas, pero es bloqueado. Isagi se da cuenta de que no hay forma de que pueda anotar desde esa distancia, al menos no sin el impacto Kaiser. Nunca será capaz de anotar. La pena por haber interferido en la jugada del equipo es ser ignorado. Pide el pase de nuevo para intentarlo, pero el pase no llega. Isagi se desespera, sabe que el próximo gol terminará el partido, que cualquiera puede hacerlo, y que antes que esto suceda debe probar su existencia. Lo que debe hacer ahora mismo, debe tener el enfoque centrado en el desafío o como le definió Evo, el flow. Buscar un objetivo dentro del campo para devorar. En el campo vemos a Kunigami pelear con el mismísimo Kaiser por un pase. El pase de Grimm lleva una curva ya que no lo envía a Kaiser sino a Ness, que estaba a la espera. Pero quien se había anticipado a todo esto es Isagi, que intercepta el pase a Ness para sí mismo. Si bien Bachira se interpone y le dice que no dejará que haga el gol, ya que su poder de tiro es poco, pero Isagi lo sabe. Usa una finta para esquivar a Bachira, la única opción que tiene es esa, la única para devorar a Kaiser y mostrar su valor, incluso si eso significa abandonar su propio gol. Kaiser aparece libre, parece que ser que Isagi se ha decidido a probar su valor dentro del equipo para el bien del gol de Kaiser. El pase, cree Ness, será para el líder del equipo, pero Isagi dice que se vaya a la mierda. Nunca nadie dijo que el pase era para él. Isagi ejecuta el pase, pero va detrás de la posición de Kaiser. El balón llega a Kunigami, que recibe el pase sorprendido. El objetivo del desafío de Isagi siempre fue él, ahora le toca demostrarlo. Pueden destruir a Kaiser y a su equipo, deben despertar su flow. Ellos pueden encajar esta última pieza de rompecabezas, y no es otra que su tiro de zurda, su heroico tiro con la pierna izquierda. Kunigami dispara con todas sus fuerzas, ya es parte del fluir de la jugada y la destrucción de Kaiser. Su equipo anota el gol, 3-2 para el Bastard Munchen. Fue anotado por una combinación nacida en Blue Lock. Este equipo será suyo. El egoísmo de los delanteros les ha dado la victoria. Si bien Kunigami le pregunta por qué se le pasó y que ahora no le debe nada, Isagi dice que no hay razón. Solo necesita de alguna manera resaltar numéricamente, así que simplemente lo usó. Ninguno podría haber marcado su gol por sí mismo. Sus intereses simplemente coincidieron. Esto no contenta a Kunigami, que dice que está decepcionado, que su opción fue sobrepasarlo con una asistencia y que cayó como delantero. Bachira lo felicita por la jugada y le pregunta por qué no se la pasó a Kaiser. Yoichi dice que no quiere ser un peón de Kaiser, que el tiro zurdo de Kunigami es el único elemento que conocía
del equipo y apostó por esa pieza y lo tomó como un desafío. Luego de felicitarse mutuamente prometen encontrarse como delanteros en otro escenario, ya que Bachir actualmente está un escalón por delante que Izagi. Quien aparece es Ness, que le dice que ha robado su función como habilitador. Ignora a Kaiser y le dio un pase a Kunigami, a quien se refiere como un estorbo anaranjado que tenía menos probabilidades. Pero Izagi lo refuta, le dice que fue un gol, que los números no mienten y que eso es lo que importa en ese equipo, por lo que fue efectivo. Ness le dice que no olvide que este es el equipo de Kaiser, pero Izagi le dice que ahora en adelante será su equipo. Quien interrumpe esto es el mismísimo Kaiser, que le dice a Ness que debe disculparse. Incluso él mismo lo hace, le dice que no es ya un payaso, sino más bien un bandido escondido debajo de un payaso en su obra de teatro. Izagi sigue sin querer dejarse insultar. Le dice que también tiene un rol para Kaiser, el rey desnudo al que le han robado todo. Algo a lo que Kaiser dice que eso lo hace sonrojar. Así cierra este primer partido de la liga neo-egoísta. Debemos prepararnos para el siguiente de la liga, el Bastard Munchen contra el Machine City, Kunigami e Izagi contra Chihiri, Nagi y Reo. Espero les haya gustado y muchas gracias por mirar.